Muy favorecidos, queridos hermanos. Yo soy Jesús Antonio Loya y en este momento vamos a dar una respuesta contundente a don Daniel Hernández, líder del grupo religioso denominado Escuela de Griego. Sin más dilación, comencemos. Como ustedes han visto en la miniatura de este video, don Daniel ahora está enseñando que Jesucristo no tenía ombligo. Quizás les parezca algo chusco o gracioso o una broma de mal gusto, pero esto es algo realmente serio. Es que este es el nivel de ridiculez en el que don Daniel suele manejarse. Ya se podrán imaginar ustedes la tremenda sorpresa de José y de María cuando vieron que su hijo Jesús nació sin cordón umbilical. Pero no se alarmen, porque don Daniel tiene una explicación para este misterioso fenómeno. Y es que según don Daniel, no existió ninguna relación biológica entre el embrión del Verbo encarnado y la que don Daniel considera su madre adoptiva, María. La única manera de echar abajo el argumento de la inmaculidad de María es negando la relación biológica de Jesús. Pero los evangélicos necios e ignorantes siguen insistiendo con eso. Y mientras ellos sigan diciendo que Jesús es hijo biológico de María, los católicos siguen teniendo razón. Una vez más, don Daniel nos insulta a nosotros los cristianos evangélicos llamándonos ignorantes. Bueno, pues yo como buen ignorante hice una pequeña investigación para indagar la doctrina de don Daniel que afirma que no había una relación biológica entre el embrión del Verbo encarnado y María. La única manera de echar abajo el argumento de la inmaculidad de María es negando la relación biológica de Jesús. Y esto fue lo que descubrí. Si no existe una relación biológica entre el embrión y la madre, no es posible que el embrión sobreviva. Y lo que permite que exista una relación biológica entre el embrión en desarrollo y la madre es el cordón umbilical. El cordón umbilical contiene dos arterias y una vena. A través del cordón umbilical fluye la sangre del embrión a la placenta de la madre para recibir los nutrientes y el oxígeno necesarios para vivir, y regresa al embrión. Es importante aclarar que el embrión fabrica su propia sangre y que la sangre del embrión y de la madre no se mezclan en ningún momento. Bueno, así que la sangre de María y la del embrión del Verbo encarnado no se mezclaron en ningún momento de la gestación. Cada ser humano tiene su propia sangre. Los cristianos rechazamos tajantemente la doctrina de María Inmaculada, pero también rechazamos la ridícula doctrina de un Cristo sin ombligo, un Cristo sin una relación biológica con María. Pero ¿de dónde se saca don Daniel la doctrina de que no había una relación biológica entre María y el embrión del Verbo encarnado? Pues no me lo van a creer, pero don Daniel sacó esta doctrina de que Cristo no es hijo biológico de María, ni más ni menos que de Hebreos 20:28. Según don Daniel, en la idea de que Cristo compró la iglesia con su propia sangre, la expresión con su propia sangre significa que Cristo no es hijo biológico de María, porque, según don Daniel, un hijo biológico
no tiene una sangre propia porque su sangre le pertenece a su madre, lo cual por supuesto es un total disparate. Cada ser humano tiene una sangre propia y eso no significa que no tenga una madre biológica. Así que queda usted refutado morfosintácticamente. Estamos hablando biológicamente. Entonces, la misma definición nos dice que es una sangre propia y que se opone a que pertenezca a otro. Así que la sangre es total, exclusivamente de él. No hay otra sangre como él. No hay otra sangre como él. No la tiene María, ni la tiene su papá, su mamá, nada de esto. Por tanto, el detalle de 2028 refuta totalmente la posibilidad que Jesús sea hijo biológico de María, porque si es hijo biológico tiene que tener la sangre de María. Aparte de eso, que la sangre... Según esta novedosa doctrina, el que una persona utilice expresiones como mi propio cuerpo o mi propia sangre estaría indicando que no tiene una madre biológica, según la doctrina de don Daniel, sacada de su voluminoso diccionario griego. Bueno, mis queridos hermanos, vamos cerrando este video para no alargarnos demasiado. Cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál de estos dos Cristos es el Cristo verdadero? Bueno, tenemos por un lado al Cristo en el que creemos los cristianos, un Cristo que fue hecho hijo biológico de María, que tuvo una relación biológica y genética con María y que fue concebido en su vientre por obra del Espíritu Santo. Y no está de más recordar que Cristo también es descendiente de los patriarcas por la sangre y por la carne, como claramente lo enseñan las Escrituras. Los cristianos negamos la doctrina de María Inmaculada, porque este embrión produjo su propia sangre. Este embrión tiene su propia sangre. Como cada ser humano, tenemos nuestra propia sangre y no por eso dejamos de tener una madre biológica. Por otro lado, tenemos al Cristo de don Daniel, que no tiene ninguna relación ni biológica ni genética con María, ni está emparentado con los patriarcas por la carne. Bueno, este falso Cristo es como un extraterrestre humanoide que no fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Entonces, ¿cuál es su origen? Primeramente, debemos de saber que don Daniel afirma que la unión hipostática o la encarnación del Verbo no ocurrió dentro del vientre de María, como creemos los cristianos. Esa unión hipostática no se está efectuando en el vientre. La encarnación ocurrió en el espacio sideral. Bueno, primero don Daniel afirmó que el Verbo tomó forma de gameto o espermatozoide, y del espacio sideral llegó en forma de espermatozoide hasta el vientre de María. Después se desdijo y afirmó que el Verbo tomó forma de cigoto. Bueno, finalmente desdijo estas dos versiones y concluyó que el Verbo tomó forma de célula. Ahora, cuando se utilizó incorrectamente, o más bien impropiamente, la palabra gameto o cigoto, va más dirigido a la idea de lo que ya está en el vientre, porque no lo podemos explicar de otra manera. Sin embargo, lo que ha sucedido es que se ha despojado, se ha vaciado el logos
a lo más ínfimo, y lo más ínfimo que podemos entender de un organismo es una célula. Y entonces, desde ese punto de vista, pensamos, pero el Hijo de Dios, reducido a lo más ínfimo, porque él es una persona que se reduce. No. El Verbo se hizo célula y viajó desde el espacio sideral hasta el vientre de María. Y una vez en el vientre, el Verbo hecho célula, ¡pum!, se transformó en un pequeño embrión sin relación biológica con María, es decir, el embrión no tenía cordón umbilical conectado a la placenta de la madre para oxigenarlo y nutrirlo con la sangre de María. Por supuesto que los cristianos rechazamos este Cristo humanoide sin ombligo que predica don Daniel y en el que creen todos los alumnos de escuela de griego. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de este video. Nos vemos a la próxima.